Muy buenas tardes, entonces les damos la bienvenida a esta charla. Voy a dejar con ustedes a Yanis Muñoz, quien es fonoaudióloga y es la encargada de presentar el tema que tiene que ver con dificultades orales sensoriomotoras, enfocado también a lo que hemos conversado anteriormente en otras charlas sobre integración sensorial. Así es que muchas gracias, Yanis, por acompañarnos hoy día y te dejo entonces para que nos cuentes sobre este tema. Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Caro, nuevamente por esa presentación. Como bien decías tú, hoy nos vamos a enfocar a hablar sobre las diferentes dificultades a nivel oral, ¿cierto? Que son sensoriomotoras, ¿ya? Para saber cómo enfrentarnos, ¿cierto? En la clínica, cuando nos lleguen pacientes chiquititos, vamos a hablar de niños y niñas hoy día, con estas dificultades, ¿ya? Entonces, para poder entender más acerca sobre las dificultades a nivel sensoriomotor oral, tenemos que entender primero acerca de lo que es la motricidad orofacial. Me imagino que muchos de ustedes conocen esta área, ¿cierto? Un área que no solamente es de fonoaudiología, ¿cierto? Yo soy fonoaudióloga, también la puede abarcar, ¿cierto? Odontología, sé que trabaja Kine también en el área, ¿ya? Entonces, la motricidad orofacial, ¿cierto? Sabemos que es el área encargada de el estudio, ¿cierto? Del funcionamiento de esto del sistema estomatognático, ¿ya? De todas las estructuras de este sistema y también de las funciones que están asociadas a diferentes estructuras, ¿ya? Funciones orofaciales, ¿cierto? Que no sé si ustedes las conocen, me refiero a lo que es la respiración, lo que es la fonoarticulación, hablando, ¿cierto? Lo que es habla, alimentación ligada, ¿cierto? A la deglución y también a la masticación, y algunos autores también incluyen lo que es la postura. Y la motricidad orofacial también estudia, ¿cierto? E interviene en las alteraciones de este sistema estomatognático, o más bien ahora se habla, ¿cierto? Mucho de este complejo cráneo cérvico-mandibular, ¿ya? Entonces vamos a hablar, ¿cierto?, sobre esta área, porque las dificultades motoras orales que vamos a ir viendo están relacionadas obviamente con lo que es la motricidad orofacial, ¿ya? Infantil en este caso, ¿ya? Entonces, en este sistema estomatognático, como les decía, vamos a encontrar diferentes estructuras, ¿ya? Estructuras a nivel nervioso, ¿cierto? Anatómico, fisiológico, por ejemplo, a nivel de estructuras óseas, ¿cierto? Los diferentes huesos que tenemos, ¿cierto? A nivel del cráneo, ¿cierto? Los diferentes pares craneales, ¿cierto? Que inervan todo lo que es la musculatura, ¿cierto? Y ahí hablamos de músculos quizás de la mímica, ¿cierto? Los músculos faciales vamos a encontrar, musculatura, ¿cierto? Ligada más a lo que es la masticación, ¿cierto? Los músculos craniomandibulares, mandibulares, etcétera, ¿ya? Y además vamos a encontrar, ¿cierto?, otras estructuras dentro de la cavidad oral, ¿cierto?, en este sistema estomatognático, que también participan obviamente en las funciones orofaciales. Vamos a tener, ¿cierto?, que está la lengua, ¿cierto?, y que esta cavidad oral, ¿cierto?, también está limitada, ¿cierto?, por lo que son las mejillas, tenemos los labios hacia anterior, ¿cierto?, hacia posterior tenemos lo que es el istmo de la fauces, ¿cierto?, con el velo del paladar, ¿ya? Entonces, centrándonos, ¿cierto?, en este sistema estomatognático, ¿cierto?, además de todas estas estructuras que yo les mencionaba, hay también un componente sensorial que muchas veces no se menciona. Por lo menos a mí, cuando yo estudiaba en la universidad, me mencionaban solamente el componente motor. Y la verdad es que hay que tener muy claro de que el componente sensorial es lo primordial y siempre, siempre, siempre va a comandar lo motor. Nosotros nunca podemos hablar de lo sensorial aparte, ¿cierto? Y lo motor por otro lado. Siempre se habla de este conjunto sensorio-motor, ¿ya? Porque quien comanda lo motor es lo sensorial, ¿bien? Entonces, dentro de este sistema estomatognático, además de todas estas estructuras que yo les mencionaba, vamos a encontrar diferentes receptores, ¿ya? Y estos receptores, hablándolo cierto, básicamente, van a captar las diferentes sensaciones, los diferentes estímulos, en
este espacio. Ya vamos a tener obviamente receptores a nivel de todo el cuerpo, pero centrándonos en lo que es la cavidad oral, vamos a tener también diferentes receptores que van a captar estas señales, estos estímulos, tanto internos, ¿cierto?, que son propios de nuestro cuerpo, como estímulos que también pueden ser externos, ¿ya? Y ahí vamos a hablar, ¿cierto?, de, por ejemplo, un estímulo puede ser perfectamente el cepillo de dientes, un estímulo externo puede ser algún alimento, a nivel de olfato, ¿cierto?, a nivel del gusto. Entonces, estos receptores son súper importantes porque me mandan, ¿cierto?, al sistema nervioso central estos estímulos para que yo los pueda integrar después en mi sistema sensorial, ¿ya? Y vamos a hablar también un poco del sistema sensorial, aunque mañana Daniela lo va a explicar mucho mejor y yo sé que lo van a poder entender mucho mejor, ¿ya? Entonces, dentro de los receptores que yo les estaba recién explicando a nivel de la boca, ¿cierto?, receptores orales, vamos a tener receptores que son netamente físicos y vamos a encontrar los mecanorreceptores, ¿cierto?, que son estos receptores que captan, ¿cierto?, las diferencias de presión, de tracción a nivel del músculo, ¿cierto?, deformaciones, vibraciones, ¿ya? Y que participan, ¿cierto?, en el sistema propioceptivo, ¿ya? Porque el sistema sensorial, y vamos a ver, es un conjunto de órganos, ¿ya? Y vamos a encontrar diferentes sistemas que participan, ¿ya? Uno de ellos es el propioceptivo. Vamos a tener también receptores que son térmicos, o sea, que detectan, hablando, ¿cierto?, en la boca, cambios a nivel de temperatura. Por ejemplo, si yo coloco, ¿cierto?, un cubo de hielo dentro de mi boca, se va a activar cierto receptor y me va a mandar, ¿cierto?, esa información a este sistema sensorial. Hay receptores también que son químicos, que son receptores más externos, que detectan, ¿cierto?, la presencia de ciertas sustancias, por ejemplo, orgánicas e inorgánicas, y acá vamos a hablar, ¿cierto?, de los receptores que se encargan del gusto, del olfato. Muy bien, entonces hay diferentes receptores dentro de este sistema sensorial. ¿Qué es este sistema sensorial ahora? Para que vayamos haciendo, ¿cierto?, el hilo conductor. Es este conjunto de órganos que yo les decía, que es altamente especializado en captar información proveniente no solamente del medio interno, ¿cierto?, sino que también del medio externo, ¿ya? Tenemos diferentes sistemas o sentidos que también se les conoce, el sistema, ¿cierto?, a nivel visual, olfatorio, ¿cierto?, está el gusto, está el sistema propioceptivo, está el tacto, está el sistema vestibular, ¿ya? Son varios sistemas sensoriales, ya uno al principio conocía solo 5 y la verdad es que son 7, ¿bien? Entonces, estos sistemas van a proveer de información tanto interna como externa de nuestro cuerpo a nuestro cerebro, ¿ya? Y la va a poder integrar para que podamos procesarla y responder frente a esos estímulos de manera adaptada, ya sea con gestos, con comportamientos, como dice acá, o con emociones, pero de forma adaptada, ¿cierto? O sea, por así decirlo, de forma normal, ¿ya? Entonces, este proceso se le denomina integración sensorial, ¿ya? Como yo les decía, entonces nuestro cuerpo, ¿cierto?, nuestro sistema, responde de cierta forma ante los estímulos de forma, ¿cierto?, modulada, ¿ya? O sea, el sistema modula la respuesta frente a diferentes estímulos, ¿ya? Organiza, ¿cierto?, el grado de la respuesta, la intensidad y la naturaleza, ¿cierto?, de esta respuesta a los diferentes estímulos, ¿bien? Y de forma adaptada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Que hay muchos chiquititos, y esto lo van a ver en más detalles mañana, que tienen dificultades justamente en lo que es la integración de estas sensaciones, principalmente en modular la respuesta frente a estos estímulos, ¿ya? Diferentes alteraciones. Una de ellas es la de la modulación ya sensorial. Entonces, responden de qué forma, de forma diferente, ¿cierto?, a quizás a muchos de nosotros, y de forma desadaptada. Entonces, cuando hablamos de modulación en las respuestas, ¿cierto?, a nivel sensorial, vamos a encontrar que son chiquititos, por ejemplo, que responden poco o no responden frente a situaciones o frente a estímulos, o responden de forma exacerbada o sobreexcitada, como dice acá, frente a ciertos estímulos, ¿ya? Entonces, por un lado, vamos a tener, ¿cierto?, dos tipos de perfiles, que son totalmente contrarios. Por un lado vamos a tener quizás un perfil mucho más hiposensible, o sea, niño que es cierto, tarda más, como dice acá, o necesita de mayor estimulación durante más tiempo para poder recién, como por así decirlo, captar, ¿cierto?, el estímulo, ¿ya?
para poder mandarlo, ¿cierto?, a este sistema sensorial y poder procesarlo, ¿bien? Entonces son niños que uno tiende a decir que sienten poco, pero la verdad es que necesita un estímulo mayor, o sea, su umbral es muy distinto. Versus, ¿cierto? Cuando hablamos de un chico, ¿cierto? Que es más hipersensible, o sea, que frente a un estímulo que sea mínimo, ¿cierto? Va a sentirlo, puede incluso reaccionar de forma más exacerbada, como les decía. Por ende, tiende, y ahí vamos a ver, a evitar los estímulos, ¿ya? Son muy evitadores de estímulos. Entonces, este tipo de respuestas las vamos a ir viendo, sobre todo cuando hay alteraciones a nivel sensorial, hablando a nivel global, o podemos hablarlo también a nivel oral, ¿ya? Yo como fonoaudióloga, ¿cierto? Yo les voy a explicar mucho más a nivel de las respuestas que podemos observar a nivel de la boca, ¿bien? Entonces, ¿cómo son estos chicos a nivel global? Generalmente cuando hablamos de un niño que es hipersensible a los estímulos, ¿cierto? Que tiene dificultad a nivel de la modulación, ¿cierto? Y que responde de forma mucho más exagerada, ¿cierto? Frente a estímulos que pueden incluso ser mínimos. Son niños que tienden a no tolerar, por ejemplo, las poleras, la ropa, los zapatos, mucho de sacarse los zapatos cuando hablamos de que hay hipersensibilidad, no les gusta cuando les tocas el pelo, lavarles el pelo es difícil, ¿ya? No les gusta cuando la regadera, ¿cierto?, que es fuerte, cuando expulsa el agua en el baño, les toca la piel, ¿cierto? O sea, reaccionan además de una forma que no es adaptada, o sea, tienden a descompensarse mucho, son niños que generalmente son tildados como mañosos, ya, que se portan muy mal, porque nada les gusta, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de una hipersensibilidad, y puede ser a nivel visual, ¿cierto? Que no tolere mucho las luces, auditivamente, ¿cierto? Son niños que no toleran, por ejemplo, muchos ruidos, se despiertan cuando pasó, no sé, abriste la puerta, se despertó muy fácilmente, se pone a llorar, se descompensan muy mal si uno prende, por ejemplo, la aspiradora. Entonces, son hipersensibles, ¿ya? Ahora, hiposensible es todo lo contrario, ¿ya? Vamos a encontrar niños que generalmente si uno les toca la cara, quizás no sintió, ¿ya? Si uno les habla, no te escuchó, ¿ya? Tienden a ser también estos chicos buscadores de sensaciones, y lo vamos a ver más adelante también. O sea, generalmente para poder sentir constantemente están buscando sensaciones, les encanta que los aprieten, son niños que son muy abrazables, generalmente se confunde, ¿cierto?, con, oh, que es muy cariñoso el niño. Puede ser quizás un buscador, ¿cierto?, de sensaciones, son niños que generalmente les gusta tirarse al piso o se golpean porque así sienten partes de su cuerpo. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos perfiles que son totalmente y vamos a ver características que se dan en ambos perfiles dentro de la boca. ¿Bien? Por ejemplo, cuando hablamos de hipersensibilidad a nivel de la boca, ¿cierto?, a nivel generalmente a la clínica, ¿cierto?, odontólogos, ¿cierto?, nos llega un niño, ¿cierto?, una niña que no tolera que le toquen la cara, no tolera, ¿cierto?, que les hagan cariño, los besos, ¿cierto?, esquivan muchas veces el saludo, y son niños obviamente que detestan, literalmente, el cepillado de dientes, ¿ya? Y ese es un factor importante que siempre hay que considerar, porque es una señal, ¿cierto?, un signo evidente de que puede haber quizás un problema mayor a nivel sensorial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como yo les decía, tienden a tener conductas de evitación, o sea, no quiero, ¿cierto?, cepillarme los dientes, y puede obviamente llegar a la pataleta que uno conoce, ¿cierto?, a la descompensación, ¿bien? Porque tratan de cualquier forma evitar, ¿cierto?, este tipo de estímulo, ¿ya? Son niños además que vamos a ver después, tienden a tener problemas con la comida, tienden a no tolerar sensaciones extrañas en la boca, pegajosas, o las texturas, ciertos sabores, etc. A nivel de olfato también, ¿cierto? Son niños que no toleran ciertos olores, por ende tampoco lo va a tolerar en la boca, ¿ya? Y versus, ¿cierto?, tenemos el perfil que es más hiposensible, ¿cierto?, a nivel oral, que tiende a tener un patrón, ¿cierto?, más de buscar las sensaciones. Son niños que tienden, y vamos a ver, a meterse mucho las manos a la boca, ¿cierto?, para poder sentir la boca. Son niños que tienden a morder el cepillo de dientes, o sea, un niño que sí le gusta lavarse los dientes, pero que le gusta él lavarse los dientes porque les encanta morder el cepillo, ¿ya? Entonces puede ser un signo también, como les decía, de que hay un problema mayor, que puede haber alguna alteración a nivel ya
más a nivel sensorial, ¿bien? Entonces, características sensoriales a nivel oral, ¿ya? A nivel de alimentación, principalmente, se puede ver mucho características de hipersensibilidad, ¿cierto? De que no me gusta ese sabor, como les decía, no me gusta esta textura, tienden, ¿cierto?, a no querer mancharse la boca. Se ve mucho también en las manos de que no me gusta ensuciarme las manos, por ende tampoco me gusta ensuciarme la boca, ¿ya? Hay texturas pegajosas que no me gustan, combinaciones de alimentos que no me gustan, no me gusta, ¿cierto?, ponerme bloqueador, por ejemplo, no me gusta ponerme crema, la toalla, cuando me tengo que lavar la cara, ¿cierto? Son niños que no les gusta secarse, ¿cierto?, con la toalla la cara. Versus, ¿cierto?, hiposensibles son niños que generalmente vamos a ver todo lo contrario, les encantan las sensaciones fuertes dentro de la boca, les encanta quizás estar masticando, como yo les decía, yo tengo chiquititos que tienden a llevarse piedras, ya mastican los lápices, mastican las muñecas, mastican los autos, etcétera, ya buscan sensaciones, ¿cierto?, fuertes de intensidad dentro de su boca. O son niños que generalmente también tienden a sentir menos en la boca, por ende, vamos a ver ahí también de que son niños que generalmente tienen muchos residuos en lo que es alimentación, ¿ya? Tienden a quedarse siempre residuos de comida, ¿cierto?, post-deglución, ¿ya? Además, estos niños generalmente, como yo les decía a los papás la semana pasada, tienden a tener un trastorno real de alimentación pediátrico, y son niñitos que tienden 6 meses, son niños que pueden tener 6 meses, 3 años, 4 años, y siempre comen poco o no logran incorporar más alimentos a su dieta, ¿ya? Generalmente es muy, muy limitada su alimentación y está acompañado, ¿cierto?, generalmente a este factor de no me gusta las sensaciones del cepillo de dientes, de las cerdas del cepillo de dientes, ¿cierto?, en la zona de la boca también, ¿ya? ¿Cómo van a afectar entonces lo motor estas alteraciones sensoriales? ¿Ya? Porque van de la mano, ¿cierto? ¿Cómo se ve afectada esto de la motricidad orofacial, las alteraciones a nivel sensorial en la boca? ¿Ya? Cuando tenemos, por ejemplo, chiquititos con hiposensibilidad, ¿cierto?, oral, y que tienen este, ¿cierto?, patrón de buscar sensaciones, o sea, son buscadores orales, que se les conoce, tienden, ¿cierto?, a llevarse mucho las manos a la boca, ¿ya? Y cuando es un patrón que es permanente o perdura mucho en el tiempo, sobre todo en chicos que no logran regularse a nivel global, por así decirlo, tienden a tener succión digital, ¿ya? Y sabemos nosotros, ¿cierto?, que la succión digital, cuando es permanente, ¿cierto?, recurrente, por un tiempo largo, ¿cierto?, puede llegar a causar una mordida abierta, ¿ya? Entonces esa ya es una alteración a nivel de la motricidad orofacial que podemos, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, en la clínica, fonoaudiólogos, pediatras, odontólogos, ¿ya? Entonces, siempre que veamos un niño, por ejemplo, una niña con succión digital, se lleva mucho las manos a la boca, ya vemos que quizás hay alteraciones a nivel de la oclusión, pensar y preguntarle, ¿cierto?, a los papás, ¿será que será un factor sensorial? Obviamente que no es el único factor, o sea, está el factor emocional, ¿cierto?, puede ser un mal hábito oral, pero también no podemos dejar de lado el factor sensorial, ¿bien? Estos chicos también, que son más hiposensibles a nivel de la boca, pueden, como yo les decía, no sentir los restos de los alimentos en la boca, ¿ya? Post-deglución, post-masticación, ¿cierto? Yo trago, ¿cierto?, el alimento, y generalmente, si uno revisa el vestíbulo, las muelas sobre todo, tienden a haber restos, ¿ya? Y no lo sienten. Entonces son chicos que además, sobre todo los que son más chiquititos bebés, pueden generar más episodios de atragantamientos, y es un problema, obviamente, porque puede generar una asfixia. En estos casos, solo abordarlo como un tips, hay que tener mucho cuidado en el inicio de la alimentación complementaria, principalmente cuando los papás deciden iniciar con el baby led weaning, ¿ya? El baby led weaning, yo soy muy pro baby led weaning, pero obviamente que no es para todos, entonces siempre es importante realizar una evaluación previa en este chiquitito, en esta chiquitita, para ver si es candidato o no para este tipo y este enfoque de alimentación, solo como un dato, ¿bien? Cuando hay hiposensibilidad, además podemos encontrar, y esto también es bastante frecuente, chiquititos que tienden no a tener mayor salivación, pero no a controlar y a no tragarse la saliva, ¿cierto? O sea, es parte del desarrollo
típico, ¿cierto?, esta salivación, pero generalmente se junta mucho con que son chiquititos y chiquititas que tienden a no tener un cierre labial y a ser muy respiradores orales, ¿ya? No se dan cuenta de la saliva, por ende no se la tragan, ¿ya? Entonces este patrón también tiende a estar presente. Cuando son muy buscadores orales, como yo les decía, tienden a preferir alimentos también que son más crujientes, que son, pueden ser ácidos, les encanta el limón, les encanta las naranjas, niños más grandes son capaces incluso de comer cosas picantes como el ají, les encantan las frituras y todo lo que es crunch, como los cereales, las papas fritas, etcétera, les encantan las cosas fritas porque tienen un sabor mucho más realzado a nivel sensorial, ¿ya? Pero puede darse también que cuando yo soy hiposensible, y se me junta que tengo un problema propioceptivo, o sea, el sistema propioceptivo se encarga, ¿cierto?, de saber dónde están, ¿cierto?, las estructuras, se encarga, ¿cierto?, a ubicarlas, ¿cierto?, a nivel de espacio, ¿cierto?, poder sentirlas y poder, ¿cierto?, regular todo lo que es el tono. Entonces, si yo tengo un problema propioceptivo, soy hiposensible, puede ser que no tenga la fuerza y el tono adecuado para poder masticar alimentos que son más duros. Entonces, son niños que pueden irse también por el lado de las papillas porque son más fáciles de tragar, ¿ya? No requieren obviamente una fuerza ni un procesamiento a nivel de masticación mayor con los alimentos, ¿bien? Sí, la hiposensibilidad oral también puede estar asociada obviamente a otras alteraciones a nivel de la motricidad orofacial, como yo les decía, a nivel de la respiración, son chicos que tienden a tener este patrón de boca abierta, ¿cierto?, descenso a nivel mandibular, poco tono, poca propiocepción, hiposensibles, respiradores orales, ¿ya? La lengua tiende también a estar en una postura mucho más baja en piso de boca, ¿bien? En lo que es alimentación, como yo les comentaba, son chicos que tienen dificultades, ¿cierto? Y no toleran todas las texturas igualmente dentro de la boca, o sea, tienen preferencia a las que tienen mayor sensación porque las logro manejar mucho mejor, ¿ya? A nivel del habla, si yo tengo poca propiocepción, ¿ya? A nivel de las estructuras orofaciales, tengo poca sensibilidad, o sea, siento menos, ¿ya? Es lo que es boca, voy a tener dificultades para hacer coordinación y hacer el contacto, ¿cierto?, bilabial, por ejemplo, de la voy a tener dificultades para poder llegar a tocar, ¿cierto?, la zona del paladar, porque no sé dónde está la ubicación, ¿cierto?, de las diferentes estructuras, porque me cuesta, ¿ya? Entonces, son casos donde uno puede obviamente ver dificultades también en la fonoarticulación, ¿ya? Masticación, por lo que yo les decía, ¿cierto?, anteriormente, a nivel de fonación, ¿cierto?, cuando hablamos de la fonoarticulación. A nivel de la hipersensibilidad, ya a nivel oral, también, que es mucho más frecuente, vamos a observar, ¿cierto?, que generalmente no toleran las texturas a nivel del tacto, ¿cierto? No les gustan mucho las proteínas, las carnes, porque traen mucha fibra. Entonces, son chicos que tienden a tener problemas mucho con las verduras, las frutas y el cepillado de dientes, ¿ya? O sea, tratan de evitar igualmente toda... todo estímulo dentro de la boca, ¿ya? Y a mí por lo menos me ha pasado mucho en la clínica, eh, y sobre todo también en pacientes que son quizás no tan chiquititos, sino más mayores, hablamos de 8 o 10 años, son chiquititos o chiquititas que tienen muy mal aseo oral, porque han estado años, incluso muchos desde el inicio, ¿cierto?, de la erupción dentaria, que no logran lavarse los dientes por las razones ciertas que hemos estado explicando. Por ende, hay un mal aseo, hay mucho sarro, caries, etcétera. Entonces son situaciones por las que ustedes obviamente pues, son casos que pueden recibir, ¿ya? Entonces siempre indagar del por qué no se podía lavar los dientes, quizás puede haber algún problema a nivel sensorial. Entonces esto de la hipersensibilidad, hiposensibilidad, este trastorno a nivel de la sensorialidad oral existe, es real y es mucho más frecuente de lo que uno de verdad piensa, ¿ya? O sea, ahí no necesariamente, como les decían los papás la semana pasada, puede estar asociado a alguna patología de base neurológica o genética, alguna malformación. Hay mucha población neurotípica que también cursa con trastornos de integración sensorial, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer si detectamos, ¿cierto?, en el consultorio, en la clínica, en la práctica,
este tipo de situaciones, ¿ya? O sea, independiente del área, como dice acá, si soy odontólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pediatra, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto? El papá angustiado, o sea, es que no quiere comer, no quiere lavarse los dientes, se comporta de cierta forma extraña, atípica, ¿cierto? En comparación a otros niños en cuanto al desarrollo. Siempre es importante indagar, preguntar más allá, ¿cierto? ¿Cómo fue la lactancia? ¿Recibió lactancia o no? Porque hay muchos casos, ¿cierto?, donde las dificultades a nivel sensorial, ¿cierto?, sensorio motor oral, se pueden dar también en el periodo del lactante, ¿cierto?, recién nacido, no tolerando chupetes, por ejemplo, no tolerando las tetinas de las mamaderas, o simplemente también no toleran la succión en pecho materno por la textura, ¿ya?, de la piel. Entonces siempre hay que preguntar desde recién nacido, ¿ya? Indagar también en los otros componentes que yo les decía, a nivel de si tolera mancharse las manos, cómo reacciona, ¿cierto?, frente a ruidos fuertes, cómo reacciona si yo le toco el pelo, le gusta que le cepillen el pelo o no le gusta. Entonces, cuando lleguemos, por ejemplo, sobre todo fonoaudiólogos, odontólogos, nos llegue un paciente, ¿cierto?, y la mamá nos diga, oye, quizás te cueste un poco revisarle la boca porque no se deja y se pone a llorar, patalea, etcétera, preguntar, ¿ya? Porque ahí va a depender mucho de lo que nos digan los papás, el manejo que nosotros tengamos que dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta de que quizás hay un problema a nivel sensorial oral, lo más adecuado sería nunca obligar. Si un niño no quiere abrirte la boca, si no quiere que tú le revises la boca, no lo puedes obligar, porque puede generar más estrés a nivel de la mucosa oral y podemos generar más hipersensibilidad todavía, ¿ya? Además de que va a asociar obviamente al profesional obviamente con algo negativo totalmente, entonces no va a querer volver a ir, ¿ya? Entonces hay formas de poder realizar, ¿cierto?, esta desensibilización de la que vamos a hablar y poder generar confianza, ¿ya?, para que podamos, ¿cierto?, llegar en algún momento a revisar, ¿cierto?, a trabajar en la cavidad oral para que este niño pueda, ¿cierto?, cepillarse los dientes, para que pueda comer, ¿ya? Acá lo más importante, si nosotros sabemos y vemos que quizás hay un problema mucho mayor, ¿cierto?, a nivel sensorial, derivar, ¿ya? Derivar a fonoaudiólogos, ¿cierto?, que nos dedicamos a evaluación, ¿cierto?, de lo funcional, ¿cierto?, orofacial, a nivel sensorio-motor oral, derivar a terapia ocupacional, ¿verdad?, que trabaja, ¿cierto?, todo lo que es este trastorno, ¿cierto?, o la integración sensorial a nivel global también, ¿ya? Entonces, importante derivar. ¿Qué hacemos si yo veo que no me recibe, por ejemplo, alimentos, si no me recibe, no tolera estímulos en la cara, mucho menos en la boca? Hay que empezar a indagar, ¿cierto?, cómo es esta recepción de los estímulos a nivel, ¿cierto?, del tacto, pero no directamente en la cara. Cuando nosotros trabajamos, por lo menos hablándolo, ¿cierto?, desde la fonoaudiología, nunca podemos invadir la cara, o sea, nunca es, a ver, vamos a revisar la lengua, a ver, metamos, ¿cierto?, el espejo, no, ¿ya? Siempre partamos desde lo más externo, nunca invadiendo la zona oral. ¿De qué formas? Yo quiero saber si tolera o no tolera estímulos, partimos de las manos, incluso de mucho más distal, de las piernas, ¿cierto? Tocando, ¿cierto? A ver, ¿tolerará si yo le toco las rodillas? No me toleran las rodillas. Generalmente se asocia, ¿cierto?, de que si yo no logro ciertos estímulos a nivel de las manos, a nivel de las rodillas, piernas, mucho menos voy a tolerar en la cara, ¿ya? Entonces, siempre todo tiene que ser muy respetuoso y con una desensibilización sistemática, siempre desde lo más externo, lo más distal, hasta que podamos de forma respetuosa ir llegando poco a poco a la zona de la boca. Entonces, ¿qué implementos utilizamos generalmente? Diferentes texturas, obviamente, pero existen herramientas terapéuticas que son las que están acá, no sé si logran verlas bien. Yo utilizo mucho, ya, la esponjita que le digo yo, el hisopo, porque tiene una textura, ¿cierto?, que favorece mucho a los que son más hiposensibles a poder realizar ya un realce sensorial, ¿ya? Porque como es un poco más áspero, si yo siento poco, no le voy a pasar quizás una textura sedosa, sino que generalmente uno utiliza más las texturas que son más ásperas. Entonces sirve mucho cuando yo veo que un niño, por ejemplo, está hiposensible, está con la boca abierta, veo que el tono está disminuido, para poder favorecer quizás
la alimentación, el habla, ¿cierto? Para que pueda sentir mejor a nivel de la hiposensibilidad, activar, ¿cierto? Este sistema para que logre regularse y regular el tono, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí utilizo mucho estímulo a nivel de las texturas, por ejemplo, o a nivel de también sabores, usando cosas cítricas, etc. Pero cuando tenemos un caso, ¿cierto?, de hipersensibilidad que es más difícil, siempre partamos por lo más distal, ¿ya? Entonces, tocando con texturas las manos, vamos viendo cómo tolera, vamos subiendo poco a poco, son muchos pasos, ¿cierto?, para poder llegar recién a la boca. Veamos cómo tolera, ¿cierto?, el tacto en el pelo, en la cara, y de ahí si vemos que me permite el niño, recién ingresamos a boca. Entonces, la desensibilización es difícil, ¿ya? Y no se hace de cualquier forma, siempre hay que saber analizar cada caso, ¿cierto?, en particular para saber qué zona quizás es más hipersensible, qué zona es menos hipersensible, porque también puede ser muy fluctuante y va a depender de cada zona, ¿ya? Entonces, eh, em, yo los invito, ¿cierto? Si les interesa el tema, obviamente, a poder estudiarlo mucho más, ¿ya? Porque es difícil también, o sea, hay que tener mucha práctica para poder ir descubriendo y poder ir realizando, ¿cierto? Esta intervención a nivel oral en lo que es las alteraciones de la sensorialidad, ¿ya? Hay otras herramientas también, por ejemplo, esta de acá, que es un cepillo, se parece mucho al cepillo de pillón, que es uno que venden mucho en las farmacias, en los supermercados, que es el Cibai, y es un cepillo que trae distintos cabezales, ¿ya? Y que permiten obviamente poder ir entregándole sensación a la boca, poder ir generando, ¿cierto?, esta desensibilización también cuando lleguemos a la boca, y poder generar también que se vaya acostumbrando, ¿cierto?, a diferentes estímulos, ¿ya? Trae vibración, ¿cierto? Va a depender, la técnica siempre va a depender de cada caso, ¿ya? No es llegar, obviamente, a implementar cualquier estrategia, ¿bien? Para los que también son más buscadores orales, también existen estos bloques que yo le digo de mordida, que permiten mucho poder masticarlos y les entrega esa sensación que buscan mucho los buscadores orales, para que evitar, ¿cierto?, mastiquen dedos, ¿cierto?, que se coman las uñas o que anden masticando los lápices o cualquier otro objeto, ¿cierto?, indebido o no apropiado. Existen también estas herramientas que son estos collares con estos bloques con textura, ¿ya? Y hay diferente también densidad dependiendo del perfil y dependiendo de cada niño, ¿ya? Entonces, igualmente es un área que es compleja, ¿ya? Que necesita de harta dedicación, y siempre lo que yo les recomiendo es que hay que ser muy respetuosos con estos chicos porque, como les decía, podemos generar más hipersensibilidad, ¿bien? Entonces, lo más importante con lo que quiero que se vayan hoy día es la importancia de la derivación, ¿ya? Entonces, ¿a quién derivo? Si tengo un niño con dificultad, ¿cierto? No puedo revisarle la boca, no puedo dejar que, ¿cierto?, que el baja lengua no se lo puedo meter porque genera arcada, ¿cierto?, apenas ve el baja lengua. Quizás derivarlo, ¿cierto?, a fonoaudiología, ¿ya? Si hay trastornos, ¿cierto?, de alimentación, a nivel de la motricidad orofacial, fonoaudiología, pero siempre trabajamos nosotros por lo menos con terapia ocupacional, porque si yo no tengo el niño regulado, si no trabajo de la sensorialidad desde lo global, es muy difícil trabajar, ¿cierto?, desde lo oral netamente. Entonces siempre el trabajo es en equipo, ¿ya? Entonces los invito, ¿cierto?, a que puedan investigar mucho más, ¿ya? Yo sé que hay mucho material en internet donde van a poder entender mucho más esto de la integración sensorial, ¿cierto? Mañana Daniela va a estar hablando, ¿cierto?, sobre la integración sensorial, y ahí yo sé que van a poder entender mucho mejor lo que yo hoy día les comentaba, ¿ya? Los invito también a seguir, ¿cierto?, mi cuenta, Fonolac. Yo también subo mucha información sobre la motricidad orofacial, sobre la alimentación a nivel pediátrico. Muchas gracias, Yanis, por tu tiempo, por explicarnos esto. Específicamente, ¿no es cierto? Recordando tu mensaje que tiene que ver con preguntarnos al momento de atender a uno de estos pacientes qué es lo que puede explicar lo que estamos viendo en la clínica, y a la vez considerar la importancia del trabajo multidisciplinario, ¿cierto? El trabajo en equipo. Importante. Así es. Gracias, Caro, por la invitación. Tú sabes que yo feliz de hablar de estos temas porque a mí me motivan mucho, sobre todo a lo que es investigación. Sí, muchas gracias. Estamos también en contacto
con nuestros amigos de la UNOESC y claro, justamente uno de nuestros colegas nos dice que es muy interesante esta visión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los pacientes y considerar todos estos factores sensoriales que pueden influir en la conducta y que además pueden determinar los hábitos, ¿ya? Tan importante específicamente como el cepillado dental, que a veces uno puede considerar que puede ser solamente debido a que quizás el niño no se cepilla los dientes porque se le olvida, porque el papá no insiste y Exacto. no consideramos esta hiperrespuesta que puede tener el niño, por ejemplo. Así es. Sí, y es muy frecuente, como les decía, entonces es importante siempre indagar el por qué, porque al final es un malestar, o sea, al niño no es que no le guste, sino no puede, y eso es importante siempre, ¿cierto? Aclarar, el niño no puede y no logra tolerar este estímulo, o sea, lo pasa muy mal, muy, muy mal, entonces no son niños mañosos. Eso. Sí, muchas gracias y esperamos Gracias que a ti. este tema sirva para motivar a que puedan acompañarnos mañana en la sesión Sí, donde vamos a seguir conversando sobre integración sensorial y sobre cómo va a repercutir esto quizás en nuestra atención clínica. Mañana va a exponer la terapeuta ocupacional Daniela Fernández, así es que los dejamos cordialmente invitados para que puedan participar de esa sesión. Nos despedimos y nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. chao, chao.